¿Qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a IDC por invitarnos. Mi nombre es Alberto Yabot, soy representante de Schneider Electric y en esta ocasión vengo a platicar con ustedes sobre la importancia que tienen los centros de datos como parte fundamental o como base de una estrategia de gobierno digital. Pues muy bien, para comenzar ya directamente con el tema, pues estamos viviendo una transformación digital, una transformación liderada principalmente por una alta demanda de información, de traspaso de información a través de las redes. Nosotros calculamos que el crecimiento de los datos que se transmiten a través de las redes es de alrededor del 500% de aquí a 2025, una cantidad enorme de información como nunca antes la humanidad lo había hecho antes. Esto obviamente está impactando no solamente en la parte del manejo de la propia información, sino en lo relacionado directamente a ella. Es decir, tanto un consumo eléctrico que va relacionado con los equipos que hacen ese procesamiento de información, tanto como el lugar donde se procesa información, es decir, en los centros de datos que procesan esa información, y obviamente en la forma en la que se configuran esos lugares o esa infraestructura que permite ese procesamiento. En esta ocasión vamos a enfocarnos directamente hacia los cambios que estamos viendo en los centros de datos. Nosotros calculamos que alrededor del 75% de los datos que se van a estar manejando para 2025 van a procesarse en centros de datos de tipo Edge. ¿A qué nos referimos a estos centros de datos de tipo Edge? Nos referimos a los centros de datos que están pegados al usuario final, es decir, a la persona que demanda los requerimientos de información. Estos que vemos de este lado, del lado derecho, estos centros de datos lo que nos están permitiendo o lo que le permiten a los usuarios es poder procesar de manera más ágil la información que demandan directamente de la red. Es decir, les permite reducir su tiempo de latencia, les permite ampliar la capacidad de procesamiento y también les permite tener un ancho de banda más amplio para poder manejar de mejor manera esa información. Hace no más de 5 años pensábamos que la solución a todos los problemas de las tecnologías de la información iba a ser la nube, ¿no? Llevar todo el procesamiento hacia la nube. Realmente en muy poco tiempo nos dimos cuenta que no es así, que la demanda de información está siendo tal que requerimos de un procesamiento mucho más cercano hacia el usuario final, que es justamente estos centros de datos de Edge. Y cuando hablamos de centros de datos de Edge, no nos referimos únicamente a los de telecomunicaciones o a los propios de la industria o de las empresas, sino también nos referimos a los centros de datos de gobierno. Es decir, estos centros de datos que lo que buscan es comenzar a prestar servicios digitales hacia los ciudadanos, ya sea de un gobierno federal o de un gobierno estatal, ¿no? Y que permita justamente obtener esos servicios de acuerdo a las necesidades que están teniendo los ciudadanos actualmente. Ante esta circunstancia, nos dimos a la tarea de investigar cómo se encontraba nuestro país, cómo se encontraba México respecto a otros países con nivel económico similar al nuestro en la adopción de tecnologías para gobiernos digitales. Entonces, tomamos la información directamente de una encuesta realizada por las Naciones Unidas. Es una encuesta que se publica cada año, que les incluye ahí el código QR para que puedan profundizar en el tema si así lo requieren. Hicimos una comparativa con países de Latinoamérica que tienen nivel económico similar al nuestro, por ejemplo, Argentina, Chile, Brasil o Costa Rica, y vemos que México se encuentra por debajo de ellos en la adopción de este tipo de tecnologías. Y no hablar, pues, del líder en tecnologías de gobierno digital, que es Dinamarca, ¿no? Estamos muy por debajo de ellos todavía en esta adopción de estos cambios. Y justamente dentro del informe, parte de lo que el informe nos deja saber es que México, junto con otros 12 países, tiene un capital humano muy desarrollado, pero el estado de su infraestructura puede estar impidiendo un mayor progreso en el desarrollo de las tecnologías que se utilizan para gobierno digital. Es decir, lo que esta encuesta deja muy claro es que no podemos plantear una solución que permita aplicaciones de gobierno digital, si no pensamos primeramente en la infraestructura que da soporte a esas aplicaciones. Es decir, no solamente enfocarnos al servicio que vamos a dar a los ciudadanos, sino al soporte que requieren de acuerdo al nivel de servicio que los propios ciudadanos están demandando de los gobiernos, ¿no? Entonces, es muy, muy claro, ¿no?, la importancia que está jugando la infraestructura en la adopción de este tipo de tecnologías.
Y obviamente, pues adoptar estas tecnologías implica un reto total para los administradores de TI dentro del gobierno. Primero, pues obviamente necesitamos saber, o el administrador necesita saber cómo está operando actualmente, cuál es la información que está manejando, qué tipos de requerimientos y servicios tiene que prestar a través de tecnologías de gobierno digital. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones respecto a cómo transferir su capacidad actual hacia una aplicación o hacia requerimientos directamente electrónicos. Segundo, pues obviamente tener capacidad de gobernar y gestionar esos datos. ¿Por qué? Porque cada vez más los países están entendiendo que la información es uno de sus principales activos y obviamente tener la protección necesaria para el manejo de esa información, especialmente en el sector gobierno, es fundamental. Tercero, pues obviamente tener una alta disponibilidad de las plataformas de gobierno, es decir, saber que los usuarios actuales están demandando servicios todo el tiempo y que la disponibilidad de esos servicios permite crear una experiencia adecuada para esos ciudadanos. El cuarto sería que esta tecnología que estamos utilizando para estas aplicaciones de gobierno digital tenga el nivel de resiliencia adecuado tanto para ataques sean físicos o sean lógicos dentro de la infraestructura y que obviamente, sin importar el tipo de ataque, podamos seguir dando el servicio que requieren los ciudadanos. El quinto sería tener o poder adaptar, ¿no?, poco a poco los gobiernos hacia los requerimientos reales de Internet de las cosas que están teniendo las ciudades y las comunidades en general. Es un hecho que esto está incrementando de manera exponencial y tarde o temprano los gobiernos van a tener que migrar hacia este tipo de requerimientos. Y por último, pues uno de los principales que es pues contar con los recursos económicos necesarios ante una demanda creciente de los servicios digitales de gobierno. Es un hecho que esto va a suceder, es decir, no lo vamos a poder detener. Los gobiernos digitales es el futuro del gobierno, tal cual. Entonces, lo único que tenemos que planificar de manera adecuada es qué tan temprano vamos a adoptar estas tecnologías y qué tan listos vamos a estar para adoptarlas de manera eficiente hacia los servicios que prestamos hacia los ciudadanos. Entonces, ante estos requerimientos, Schneider ha planteado una visión de futuro de este tipo de centros de datos, de los centros de datos de hecho enfocados hacia el gobierno. Identificamos 4 características principales que van a ser la base, ¿no?, de los requerimientos de los centros de datos en el futuro, que lo son en parte ahora, pero mucho más en el futuro, claro está. La primera es la sostenibilidad, es decir, la capacidad de que esta infraestructura sea amigable con el medio ambiente. Recordemos que los centros de datos consumen mucha energía y además suelen desperdiciarla, ¿no?, suelen ser consumidores no óptimos de esta energía. Obviamente, en consecuencia, la eficiencia, es decir, que podamos consumir la energía necesaria para operar sin comprometer la disponibilidad total de este centro de datos. Tener la capacidad de adaptar la infraestructura. Un problema habitual que se enfrentan las dependencias de gobierno es que tiene que convivir tecnología vieja, ¿no?, con tecnología nueva en un mismo centro de datos y poco a poco ir migrando hacia las nuevas tecnologías que se están manejando en tecnologías de la información. Entonces, un centro de datos adaptable es básico para la operación y, como mencioné ya, la parte de resiliencia capaz de soportar cualquier tipo de ataque ante la operación. La manera en que Schneider propone lograr este tipo de centros de datos es a través de una infraestructura integrada y estandarizada, una infraestructura que incluya UPS, PDUs, aire acondicionado, gabinetes, distribución y cableado, racks y obviamente gestión remota junto con los servicios que implican. Una infraestructura que le dé al administrador de TI la certeza de la transparencia en la operación, es decir, que toda la infraestructura va a operar de manera coordinada y enfocada a lograr los objetivos que la administración esté planteando para ese centro de datos. Y esto lo hacemos a través, esta infraestructura, mejor dicho, Schneider la proporciona con 4 características principales. Es decir, cada uno de estos elementos de infraestructura tiene la capacidad de ser modular, es decir, de ajustarse a los requerimientos del usuario de manera en módulos establecidos que le permitan crecer o decrecer, es decir, que les permitan ser escalable en capacidad. Eso es un punto fundamental para una operación eficiente.
también que les permitan ser redundantes, es decir, que los componentes del sistema les permitan tener una redundancia de acuerdo a los estándares internacionales sin tener que sobredimensionar, sino ajustada realmente al requerimiento para la disponibilidad de operación y totalmente monitoreable. Es decir, que el administrador pueda tener al alcance de su teléfono inteligente o de una laptop remota, ¿no? La operación de cada uno de los componentes de esa infraestructura y pues poder vivir con la paz mental que le otorga saber que su centro de datos está operando de acuerdo a las necesidades de disponibilidad que tiene. Y pues básicamente lo que queremos es pasar de una infraestructura de este tipo, ¿no? Que espero no sea el caso de ustedes y que no hayan visto dependencias de gobierno que tengan instalaciones de este tipo, en las cuales pues no hay protección en los racks, no se plantea una redundancia, por lo regular no tienen enfriamiento, si bien tienen algún tipo de enfriamiento de confort, no enfriamiento enfocado hacia tecnologías de la información, y pues no, ni hablar de monitoreo y gestión, y pues una carencia que tienen en general los administradores de TI es justamente la falta de staff local para operarlo. Entonces la intención es pasar de este tipo de instalación a instalaciones como la que vemos de este lado, del lado derecho, ¿no? Un centro de datos totalmente integrado en el cual contamos con racks seguros, con redundancia, con enfriamiento dedicado dentro de este propio rack, con gestión remota, sin tener nuevamente que gestionar a staff local, sino que a través de la gestión podamos tomar las decisiones necesarias para tener un centro de datos del tamaño que sea necesario, pero totalmente operable y ajustable hacia los estándares internacionales de centros de datos actuales. Y obviamente al hablar de esto, lo que queremos hacer también conciencia es que muchas veces enfocamos la disponibilidad de los centros de datos de las dependencias solamente en el centro de datos principal y descuidamos los centros de datos de edge, los centros de datos remotos. Si hacemos esto, a lo mejor vamos a tener una alta disponibilidad de operación en el centro de datos principal, pero si descuidamos el edge, el impacto de la operación hacia toda la red es mucho mayor, no solamente de horas, sino incluso de días de operación, de no operar, o sea, de downtime dentro del centro de datos. Entonces, obviamente, la infraestructura requerida para dar un nivel de disponibilidad adecuado hacia toda la red depende no solo del centro de datos centralizado, sino también del centro de datos de edge. Ahora bien, ¿qué valor es el que estamos otorgándole a nuestros usuarios? Es la capacidad de tener esa seguridad física que muchas dependencias del gobierno demandan, tener la posibilidad de tener una disponibilidad de operación alta con instalaciones altamente resilientes y la capacidad de gestionar esa infraestructura de manera remota para tener la tranquilidad de que la operación está bajo los estándares que estamos planteando. Y las soluciones que planteamos van desde centros de datos o microcentros de datos en un gabinete o en un par de gabinetes para instalaciones tanto en soluciones de TI como en ambientes no propios de TI o incluso a nivel de oficinas, ¿no? Cumpliendo con los requerimientos tanto nacionales e internacionales de instalación de data centers, como para centros de datos medianos o grandes, ¿no? De tamaño regional, o incluso centros de datos móviles, es decir, soluciones que instalamos dentro de contenedores tipo marítimo, en la cual en la parte interna tienen un centro de datos completo y funcional, que permiten optimizar el espacio de las dependencias, ¿no? Dedicándoles espacio externo a la propia dependencia, donde está ese centro de datos de alta disponibilidad, solamente conectándolo de manera plug and play hacia la red propia del edificio. Y todo esto lo logramos, o cualquiera de estos niveles lo podemos lograr a través de la infraestructura que como empresa podemos ofertar hacia el mercado, siendo Schneider el proveedor completo de soluciones de centros de datos. Vemos entonces un ejemplo claro de este tipo de solución, un rack con un equipo de aire acondicionado, con UPS modulares, con distribución y monitoreo, gestión e incluso control de acceso. Es decir, tener la posibilidad de un centro de datos totalmente funcional dentro de una carcasa que permita tener el ambiente adecuado. Y por último, nada más mencionarles que tenemos un caso de éxito muy claro, publicado, que les doy aquí el código QR para que lo puedan visualizar, que es el caso del municipio de Guadalajara, donde a través de una solución como la planteada durante la presentación,
el municipio de Guadalajara está planteando sus soluciones de Smart City, es decir, poder aplicar el IoT directamente a los servicios que proporciona a sus ciudadanos y obviamente cumplir sus objetivos digitales en corto tiempo. Lo invito a que puedan escanearlo directamente y verlo directamente en YouTube. Bien, pues agradezco mucho su tiempo. Espero que esta información les haya sido muy útil. Los invito a que participen con nosotros en el booth. Vamos a tener a gente directamente respondiendo sus preguntas, gente experta en este tipo de soluciones. Entonces, acérquense con nosotros para poder conocer más cómo apoyarlos y obviamente estar con ustedes en sus proyectos desde un inicio para poder darles la solución más adecuada. Muchas gracias.